mañana, 39 minutos, 4 grados, 1/10 la temperatura en la ciudad, 1/10 de grado, la sensación térmica sobre cero, eso es lo positivo. Hay pedacitos de cielo celeste. Ahora, empecé con los peros positivos. Debería haber una segunda sensación térmica, porque hace más frío incluso de lo que dice la sensación térmica. Sí, que esa 10 de grado sobre cero, sí, hace frío en la ciudad. Y de hecho, nuestras invitadas con quien vamos a estar dialogando ahora, vayan al canal de YouTube de Radio Magma, ingresan, se suscriben y tienen el chat para interactuar con nosotros. Estamos con Erika Lanzini y con Eva Galvagno, ahí está. Erika Eva también. Sí. Hablábamos eso de tomen los micrófonos. ¿De qué vamos a estar hablando? De la presentación, del lanzamiento de un concurso, La Identidad Siempre Florece. Bienvenidas, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Con frío. Con frío, sí, la verdad que está heladito. Claro, sí. Pero bueno, ahí ya mate en mano como para entrar en calor. Y cuéntenos, ¿de qué se trata? A ver, ATE es la Asociación de Trabajadores del Estado y hacen el lanzamiento de este concurso. Así es. Bueno, les contamos que el año pasado estuvimos con Estela en el marco de la entrega del honoris causa que se hizo acá en Tandil. Que estuviste, me tocó vos ahí. Sí. Hermosa entrevista, estuvimos ahí. Y en ese marco estuvimos con ella, tuvimos el privilegio, la suerte, el honor, vamos a decir mejor, de poder estar con ella. Y en un momento de la charla ella lo que nos contó es que lo que más quería es que sigamos buscando a los nietos y nietas. Y poniendo ese compromiso en acción, este año lanzamos este concurso que se llama La Identidad Siempre Florece, nombre que viene acaso de la última restitución, del último nieto restituido, que fue el eslogan que un poco usaron las abuelas, ¿no? La identidad siempre florece. Y entendiendo que los nietos y nietas que faltan pueden estar entre nosotros y nosotras, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en los espacios que transitamos, abrimos esta convocatoria, que es una convocatoria artística para presentar creaciones para poder colaborar con la búsqueda de abuelas. Y tiene una idea de poder trabajar doble temática. ¿Querés seguir vos también, Eri? Bueno, cómo no. Bueno, buen día, gracias por este convite. Me quedé pensando mientras Eva hablaba en lo que fue esa entrevista Marcos a Estela, porque la verdad que fue impresionante. Impresionante y la calidad de la entrevista y las preguntas. Creo que fue de las mejores entrevistas que se han dado por aquí en el último tiempo. Bueno, muchas gracias. Me había olvidado y ahora cuando hicieron mención a eso se me vino la imagen y ese recuerdo. Bueno, la idea del concurso tiene que ver además con una línea político-sindical de nuestro sindicato que desde que asumimos allá por noviembre del 2023 definimos como uno de los ejes prioritarios el tema de derechos humanos y sobre todo vincular la perspectiva de derechos humanos también con la idea de la identidad estatal y entonces el concurso que estamos lanzando esta semana, la última semana de septiembre. Se van a anunciar los ganadores el 21 de septiembre y se va a encontrar espacios para exposición. En particular ya hemos conversado con la Facultad de Ciencias Humanas, también está colaborando la Dirección de Cultura de Benito Juárez, así que la verdad es que es una movida que ha involucrado también a muchas instituciones desde entender que esta búsqueda tiene que ser articulada y tenemos que sumar la mayor cantidad de voces posibles. ¿Este concurso es abierto a toda la comunidad o solo para trabajadores y trabajadoras del Estado? Es abierto a la comunidad desde los 16 años en Tandil y Benito Juárez. Bien. Sí. Y ahí vamos a estar trabajando también con Jefatura Distrital de Educación y con todas las escuelas, en especial aquellas que tengan orientaciones en arte o en ciencias sociales, pero es abierto para todas, para que puedan sumarse también jóvenes a partir de los 16 años, porque también es un trabajo necesario sostener la memoria a otras generaciones, ¿no? Nosotras y nosotros venimos de una época donde la discusión por la memoria, la verdad y la justicia ha estado muy sobre el tapete, lo hemos podido internalizar y somos parte de eso, pero por ahí los nuevos jóvenes y las nuevas jóvenes lo ven más distante, así que ese esfuerzo con jóvenes de a partir de los 16. Sí, mantener vivo este reclamo, ¿no? Absolutamente, muy necesario también para
pensar en la necesidad de reconstruir lazos sociales que se vienen deteriorando, que en este último tiempo además todas las políticas de memoria han sido profundamente atacadas desde las máximas autoridades del país, y es sumamente necesario entender que tiene que ver con nuestra historia y que todo lo que podamos hacer para sostenerlo y para traerlo permanentemente a la memoria es un ejercicio que va a redundar en una mejora de la calidad de la democracia sin lugar a dudas. Y para que esta convocatoria, digo que es para chicos de hasta 16 años, van a recorrer las escuelas contándolo, lo hacen a través de Jefatura Distrital. A través de Jefatura Distrital hacemos una convocatoria, vamos a recorrer las escuelas con orientación artística, también institutos de formación superior, es desde los 16 años, y bueno, la idea es que se puedan sumar todas las personas que estén interesadas en la temática. También buscamos que los y las estatales se puedan sumar a esta convocatoria, porque es muy importante que podamos también trabajar nuestra propia identidad, revalorizarla en un contexto en el que nos están atacando de manera sistemática, desde que asumió el gobierno, digamos, no solamente con el despido de decenas de miles de trabajadores en todo el país, cierres de organismos, como por ejemplo es el mío, el propio, yo soy del ex CDR, del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, decenas de miles de despidos e insultos a troche y moche todos los días. Entonces, bueno, ¿quiénes somos los y las estatales? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Por qué estamos orgullosos y orgullosas? Esas son todas cosas que podemos poner hoy con un nuevo sentido, resignificar, revalorizar a través de estas obras, que pueden ser microrrelato e ilustración. Así que los y las estatales, súper invitados e invitadas para seguir trabajando esto que es nuestra identidad. ¿Y de qué manera se pueden presentar los trabajos, cualquiera de las dos categorías, digo, microrrelato y la ilustración, a dónde tienen que entregarse? Desde nuestras redes pueden entrar con un QR, hay una inscripción con un formulario. Ahí ya también pueden leer las bases y condiciones. Se van a poder presentar de manera presencial en nuestra sede, también de manera presencial en la dirección de Benito Juárez, pero bueno, la primera etapa es llenar ese formulario. Claro. ¿Sí? La última semana de agosto recién ahí tienen que presentar las obras. Entre así que el tienen 25 tiempo para y crear. El 29. Sí, bien. Desde hoy y hasta fin de mes se pueden empezar a crear. Empezar a crear y presentarse. Así que animarse, convocar, difundir, invitar a otros, a otras. ¿Cómo los encontramos en redes? AT Tandil, seccional Benito Juárez. Vamos a... Ahí está. Bueno, ahí lo busco. Para rescatar esta iniciativa, porque el clima de época, ustedes bien lo marcaban, está complicado respecto del tema de derechos humanos, sobre todo por parte de un gobierno que ya se sabe que es negacionista, incluso reivindica el accionar del terrorismo de Estado. Y además, entre las filas propias, por decirlo de alguna manera, gente que está dentro del campo nacional y popular, como que ha relegado un poco esto de hablar de derechos humanos por una cuestión, no sé si electoralista o por una cuestión de época también. Decir, bueno, esto lo vamos a dejar un poco de lado, ahora hay que hablar de otra cosa porque la gente está un poco podrida. Y sin embargo no es así, porque vos bien lo marcabas, Erika, hasta que no resolvamos este tema no vamos a poder hablar de una democracia plena. No es dar vuelta a la página, porque sí, cuando hay 300 y pico personas que no pueden gozar de su derecho a la identidad. Sí. Así que es una iniciativa para resaltar en este contexto. Sí, la verdad es que lo venimos trabajando desde hace un tiempo. Esta convocatoria, la Secretaría de Derechos Humanos de nuestra seccional viene trabajando ya desde hace más de un año, y durante el último año he venido pensando fuertemente esta convocatoria, cuál era el eje, cuáles eran los sentidos, y también es como vos bien lo señalás, volver a instalar el tema que parece ser que está desplazado de la agenda de problemas a los cuales no debemos desatender en ningún momento, que tiene que ver con fines electoralistas, que tiene que ver además con un clima de mucho conflicto, y entonces todos aquellos temas que parecen prestarse a posiciones antagónicas es preferible dejarlos de lado, claro, para no generar una profundización de esta situación de permanente ataque y violencia. Pero bueno, nuestra posición y lo que ha venido elaborando la Secretaría tiene que ver justamente con recuperar la búsqueda de nietos y nietas y recuperar el sentido de los derechos humanos desde el Estado, desde estos espacios más artísticos que contribuyan a volver a instalar el tema con la participación de actores que probablemente no se acerquen de otro modo, ¿no? Claro. Digamos, es una convocatoria abierta a la comunidad,
para quienes quieran hacer sin ninguna experiencia, digo, que tengan la voluntad de manifestar algo, de contarnos algo en relación a estos temas, y después profundamente vinculado a la situación de las y los estatales, y por eso el eje de la identidad de los estatales desde una perspectiva de derechos humanos, porque también ha calado profundo la idea de que las y los estatales no tenemos nada que ver con lo que sucede en el país, ¿no? Pareciera ser que los trabajadores somos una cosa que va, cumple una función y desaparece, y en realidad la tarea que hacemos a diario las y los estatales es profundamente política y tiene que ver con el destino de nuestras comunidades, ¿no? De nuestro país, de nuestros estados en todos los niveles. Y el crecimiento de ATE en la ciudad también, y en los dos municipios, ¿no? En Tandil y en Juárez, también tiene que ver con eso, con una mirada de la necesidad de fortalecer el rol que las y los estatales hacemos, incluso en políticas de memoria, verdad y justicia. Sí. En función de esto que venías diciendo, Marcos, también nos parece muy importante, se viene teniendo un poco relegado el tema de derechos humanos, y en nuestra ciudad es muy importante que se continúe con el debate, que se siga poniendo sobre la mesa el tema, en un año en el que estamos esperando la sentencia por el juicio de La Huerta. Sí. Un espacio en el que también formamos parte, y bueno, capaz que con esta pequeña contribución al ejercicio de la memoria, con nuestro concurso, podemos también volver a llegar a los jóvenes para decir, bueno, hay un juicio en el que estamos esperando sentencia, quisiéramos incluso que se puedan leer la sentencia en nuestra ciudad. Sí. Y también con respecto a este mismo tema, en la última conferencia de prensa, cuando restituyeron al último nieto encontrado, la hermana justamente decía, ¿no? Él tiene 48 años ya. Entonces, más allá del contexto político en el que estamos hoy, que justamente nos impulsa y nos interpela, los nietos y nietas, ¿qué edad tienen hoy? O sea, hasta incluso en la conferencia de prensa dijeron, habrá llegado a los 5, habrá llegado a los 10 años, habrá llegado a los 30. Y cuando escuchamos eso, o sea, ¿cómo no conmoverse, no? Y decir, ¿cómo no poner el cuerpo para seguir buscando a los nietos y nietas que faltan? Así que bueno, este es nuestro sueño hoy, en nuestro proyecto que ponemos en acción, que nos hace felices y que invitamos a la comunidad a participar. Nosotros, mientras ustedes charlaban, compartíamos el flyer, sí, en la transmisión, en el streaming, en el canal de YouTube. La identidad siempre florece. Ahí hay un QR donde te lleva directamente para el documento para que realices la inscripción. Sí, y no es menor. Ustedes decían, a lo mejor esta pequeña iniciativa, ¿no? Hay iniciativas menores con respecto a esto, y buscarle por ahí por otros ángulos, como es el de la cultura, el del arte. A lo mejor, muy tirado de los pelos es el ejemplo, pero con lo que pasó este fin de semana o estos últimos días respecto a la transmisión vía streaming de lo que están haciendo el CONICET, como la gente se enganchó, y eso vale tanto o más que muchos discursos en favor del CONICET que venimos escuchando y venimos haciendo y venimos defendiendo, pero por ahí encontrar esa beta, y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tiene en el ADN de la gente común una cosa así, y a lo mejor con esto suceda lo mismo. Por eso no hay iniciativa chica, no se sabe por dónde puede llegar a despertarse una vez más esto de buscar derecho para los 300 o tanta gente que hoy no los tiene. Bien, buenísimo, sí. Sí, y también pensaba en esto, la verdad es que para nosotras y nosotros en general en ATE, Memoria por la Vida en Democracia es un faro. Sí. Nosotras les debemos mucho al grupo Memoria por la Vida en Democracia, digo, como ciudad, en la restitución de derechos, en la lucha por los derechos humanos en el sentido más amplio que uno pueda imaginarse, y sobre todo en la búsqueda de verdad y justicia por lo sucedido en la última dictadura cívico-militar. Y me parece que también hay que sostener, nosotros vemos a las compañeras, los compañeros de memoria cada vez más grandes, porque es natural que eso suceda. Nos pasó cuando la vimos a Estela lo mismo, y también me parece que eso hizo un clic para decir, tenemos que poder sostener aquellas iniciativas, aquellas políticas que tanto hemos aprendido tanto de abuelas y madres como en particular del Grupo Memoria en Tandil.
Y a veces estas iniciativas que lo que hacen es dar la posibilidad a la ciudadanía, digo, a quienes por ahí no están pensando en ser parte de una política activa, claro, pero que a través de su compromiso con una ilustración, con la escritura de un microrrelato, esto tiene el mismo efecto, ese efecto expansivo como lo que hemos visto con CONICET en este fin de semana. Bueno, y no podemos dejar de preguntar cómo está la situación de los trabajadores estatales. El otro día lo veíamos al ministro, creo que sigue siendo ministro de una cartera que ya no tendría sentido, pero Sturzenegger, jactándose de haber despedido, de haber echado, de haber dejado sin trabajo 50.000 personas. Incluso lo corrigió al entrevistador de turno o a uno de sus empleados, sí, a Majul, diciéndole que la pregunta estaba mal hecha, que no son 50.000 personas que se quedaron sin trabajo, sino lo que se ahorran, que eran 2.000 millones, no sé cuánto. ¿Cómo están ustedes? ¿Ha pasado ese primer embate fuerte del gobierno nacional en contra de los trabajadores estatales? ¿Continúa? ¿Hay una nueva fecha de esas emblemáticas cuando se vencen contratos? ¿Cómo está la situación? Mira, la realidad es que el embate más fuerte fue sobre todo en el primer semestre de gestión, que fue cuando se dieron los despidos masivos, la no renovación de contratos y demás, pero no ha cesado. Digamos, hay permanentemente y por goteo, que es lo que preveíamos que iba a suceder, que iba a haber un gran impulso masivo en la desvinculación y que después iba a ser por goteo, no solo la desvinculación de trabajadores, sino cómo van desapareciendo organismos fundamentales, claro, en particular todos aquellos vinculados a las políticas sociales, donde claro, en un contexto de aumento de la desigualdad más necesarios son. Así que en términos de estabilidad laboral seguimos en el día a día. Bueno, el último caso lo conversamos la semana pasada, fue hace 10 días en ANSES, cuando creíamos que estaba todo más tranquilo. Entonces todo el tiempo estamos con esa sensación de que puede ser nuestro último mes en el lugar de trabajo. Tenemos compañeras y compañeros de organismos que han sido de alguna forma reestructurados y o desaparecidos, que están con pase de disponibilidad, otros que siguen estando porque son planta permanente pero que no tienen un lugar de trabajo, que se les van asignando algunas tareas esporádicamente, y esa es una sensación permanente de vulnerabilidad porque no sabes hasta cuándo eso se va a sostener, y después hay un ataque en diferentes y da planos. La sensación de perverso también, ¿no? Sí, porque no darte funciones es perverso. Tremendo. Una de las primeras cosas que se hizo desde la Secretaría de Derechos Humanos, Eva, te voy a robar la autoría porque fue una iniciativa tuya, pero que hicimos desde ATE fue pensar en la articulación con un espacio de psicólogas y psicólogos que claro, pudieran tener acompañamiento para nuestros compañeros y compañeras despedidos inicialmente, pero que ha ido virando esa posibilidad para acompañar a compañeras y compañeros que siguen teniendo el trabajo, pero que las condiciones jugando a que se vayan, a irte. Hacen que sea necesario un acompañamiento porque tienen afecciones en su salud física o en su salud mental. Entonces, esa perversión de la que vos hablás, que claramente es el modus operandi del gobierno nacional, nos viene afectando. Y después hay algo que hay que decir, que venimos muy afectados por la pérdida de poder adquisitivo. Claro. Las y los estatales llevamos, en algunos organismos hace 1 año y medio que no tenemos negociación paritaria. Y en general, en el Estado Nacional, la negociación paritaria siempre es a la baja, siempre hemos perdido. Y eso es tremendo porque vos tenés que sostener un alquiler, servicios de aumenta todo menos el salario. Y el salario está estancado sin posibilidad de discutirlo. Además, sin posibilidad de discutirlo. Que la verdad es que desde que recuperamos las negociaciones colectivas, digamos, y las paritarias en 2003, 2004, no recuerdo, bueno, nosotros veníamos con una dinámica a discutir. Algunos años con mejores resultados, otros con peores, pero donde las y los trabajadores éramos parte de la discusión de nuestras condiciones salariales y laborales. Desde eso hasta edificios que se quedaron sin servicios de limpieza o con servicios de limpieza paupérrimos, con condiciones, digo, sin acceso a internet, sin acceso a una computadora, sin papel, entonces las condiciones laborales se van deteriorando. No solo se discute salario, se busca discutir todo. Y además lo urgente ha sido discutir despidos, pero junto con la discusión de despidos, la verdad es que hoy tenemos que discutir las condiciones de quienes sostenemos el puesto de trabajo. Tal cual, sí, porque esto es una sensación de angustia constante. Qué bueno que lo hayan podido percibir y empezar a trabajar con equipos de psicólogos, porque
Estamos hablando hoy de las secuelas que dejó la pandemia. Cuando esto pase, porque en algún momento va a pasar, esperemos que pronto, este gobierno, estas políticas, las secuelas que van a ser muchas, en distintos ámbitos, en distintas disciplinas, pero mucho desde lo personal. Sí, en cuanto a los trabajadores y trabajadoras estatales, bueno, yo recuerdo, tengo 45, estudié en trabajo social y cuando estudiábamos el neoliberalismo, o incluso lo estudiábamos en la secundaria, y se hablaba de cuando los padres se quedaron sin laburo a los 40 y cómo hacer para volver a conseguir laburo. Bueno, esto nos está pasando a personas que tenemos 20 años de trabajo precarizado en el Estado Nacional, por ejemplo, ¿no? Con un presidente con contratos o con una planta que, con la ley bases pasa disponibilidad y chau pichau. Por lo menos por ahora pareciera que es así. Entonces, los y las trabajadoras estatales, yo creo que la tranquilidad no la podemos sentir hasta que el gobierno no cambie, básicamente, porque es una persona que está planteando todo el tiempo que nos odia y que nos quiere destruir. Lo dijo clarísimo, que nos odia. O sea, dijo, los odio a los estatales. Bueno, y está clarísimo, a nosotros ya lo vemos eso, lo hemos visto, y también... con este gobierno no van a venir las mejoras. No van a venir, más que claro. Y en función de eso fue que creamos ese convenio el año pasado con Espacio PSI. Tenemos compañeras que estaban a punto de jubilarse o casi con la edad, precarizadas, echadas, incluso alguna teniendo hasta tutela gremial. Y el impacto en la salud mental, como decía Eri, fue impresionante, porque son 20 años de trabajo, donde... El principal precarizador fue el Estado, o sea, una cosa que no se puede entender, ¿no? Que no tiene gollete, digamos. Entonces, bueno, ese convenio la verdad que sí, fue muy bueno, tiene atención para nacionales y también, como dice Eri, a personas que están en situación de incertidumbre. Sí. No saber cuándo vas a recibir el telegrama o el mail, ¿no? Más la búsqueda de otros trabajos, porque como decía Erika, con este poder, la pérdida de poder adquisitivo no hay guita que alcance, tenés que salir a conseguir otro laburo que también es más precarizado y ese tipo de cosas. No se puede vivir así. Sí, por ahí algo para señalar en relación con esto que me parece importante, que es que el laburo que hacemos las y los estatales en general está vinculado a las condiciones de vida de la ciudadanía en general. Claro. Sí, vos vas a ANSES a hacer trámites de jubilación, asignación. De un montón de cuestiones, muchas de esas vinculadas a situaciones sociolaborales, sociohabitacionales, digamos. Y la verdad es que lo que nosotros hacemos es recibir a cantidad de personas que muchas veces están en la misma inestabilidad y precariedad laboral que nosotros. Claro. Entonces, ahí se conjuga esta cuestión de poder generar ese vínculo con las y las personas que asisten a los organismos del Estado, porque nuestro interés es ayudar a resolver la problemática que esa persona lleva, aún en condiciones de extrema precariedad. Entonces, digo esto, en la semana pasada, cuando fue el último despido en ANSES, escuchar a gente que por ahí decía, bueno, como la mayoría que se tiene que buscar otro trabajo. Claro. Y por ahí la diferencia está en que justamente nuestro trabajo es acompañar a esas personas que habitualmente se quedan sin trabajo. Si esas personas que habitualmente pierden el trabajo, no pueden pagar sus servicios, no pueden pagar el alquiler, no tienen acceso a la salud, etcétera, no tuvieran frente a sí la posibilidad de acudir a un organismo del Estado para que desde ese organismo las y los trabajadores despleguemos todo lo que podamos para resolverle, esas personas estarían en extrema soledad. Tal cual. Entonces, también poder pensar cómo, y por eso el eje de la identidad de las y los trabajadores estatales desde una perspectiva de derechos humanos, pensar cuál es la tarea que hacemos las y los estatales, que compartimos con toda la población esas condiciones que efectivamente en un contexto como el actual son de expulsión, de violencia, de negación de derechos y demás, aún en estas condiciones de extrema precariedad, ¿no? Entonces, por ahí para trasladarlo a quien no forma parte del Estado, bueno, si nosotras y nosotros dejamos de existir porque el Estado cierra sus puertas a la comunidad lo que le queda es la soledad absoluta. Claro. Y poder pensar esa tarea que hacemos, que además la hacemos, por lo menos nosotras la entendemos de muchísimo compromiso, y la practicamos cotidianamente con muchísimo compromiso, también pensar cuál es el sentido social de eso que nosotras y nosotros hacemos. Porque si no, pareciera ser que, digo, el discurso oficial desde el gobierno actual es las y los estatales son ese reducto de privilegiados y privilegiadas
que además le hacen creer a la gente que no trabajamos, que no, y la gente después va al organismo y no puede vincular que lo que está sucediendo allí es que hay un trabajador o una trabajadora del Estado que le está dando una mano para resolver un problema. Entonces, poder encontrar otra vuelta a la mirada que en general se ha instalado sobre las y los estatales. Y es un trabajo de hormiga. Nosotros mismos, ¿no? Claro. Pensar Bueno, quedó de otro manifiesto lugar. el otro día con este reempadronamiento de las personas con discapacidad. Sí. ¿Cómo se los trató? Exacto. Existía un organismo acá en Tandil donde se trabajaba con las personas con discapacidad y era el CDR. Ahí adentro estaba el área de pensiones. Claro. Ahí es la compañera que yo te cuento que estaba a punto de jubilarse y la echaron antes. Claro. Entonces... Y las consecuencias son eso. Las consecuencias Cientos son de eso. personas que se debieron trasladar de una punta a otra de la ciudad, todas en el mismo horario, en un lugar que no era el adecuado, que nadie sabía bien lo que tenía que hacer. Bueno, eso. Aparte de esa revisión de si tenés o no discapacidad, ya de por sí es una locura. Eso Una no, carta no puede documento existir. es una- O sea, vos ya presentaste todos tus papeles que dicen que tenés una discapacidad. Claro. Entonces no tiene por qué suceder eso. Son un montón de cosas que se pueden discutir en cuanto a la política pública hoy. Entonces, bueno, frente a tanto discurso de odio que lleva a ese desmantelamiento de organismos y falta de derechos para trabajadores y trabajadoras, bueno, acá vamos a generar una nueva construcción de sentidos que tienen que ver más con la humanidad, con el amor. Bueno, incluso si no sos estatal, bueno, ¿qué te parece que es? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo crees que es ser trabajador estatal? Y podés presentarte también en esa categoría, porque que exista justamente el trabajo estatal hace que haya derechos que se efectivicen. Claro. Y cuando no existe, pasa esto, no hay medicación para oncológicos, te quieren revisar si sos discapacitado o no, o sea, la vergüenza, la soledad y la vergüenza. Entonces, bueno, tenemos mucho para decir en eso y la idea sería hacerlo a través del arte en este caso. Así que bueno. Genial. Está bien. Otro de los sectores también golpeados, ¿no? Clarísimo. Me parece que quedó, quedó muy clarísimo. Por cualquier duda pueden comunicarse al WhatsApp 2494-251112, Bien. Que es en WhatsApp de la seccional. Nos van a derivar al área de derechos humanos la consulta. Rodríguez 240, estamos de lunes a viernes de 9 a 15. Bien. Y si no, al mail que es DDHH, de Derechos Humanos, atetandil@gmail.com. Muy bien. Y en Instagram, seccional Tandil, ahí también tienen el flyer con el QR para poder inscribirse en este concurso. Sí, la identidad siempre florece. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Acá vamos a estar para cuando tengan los resultados. Porque Por supuesto. Por supuesto, claro. Ser los primeros también. Erika Lanzini y Eva Calvagno de AT Seccional Tandil en Pasados de Rosca. Todas las mañanas del mundo y esta música barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño.